creativo vos, si sos un tipo normal. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Charlando de Fotografía entre Mate y Mate. Y hoy vamos a estar con la última parte de este proceso que venimos hablando de creatividad, de mataría por una idea y todo eso. Bueno, vamos a terminar con el proceso creativo hoy y vamos a retomar lo que fue la charla de la semana pasada y la cerramos con cuál es el proceso creativo. Habíamos hablado de 3 puntos fundamentales a la hora de crear una imagen. Eran interpretar, visualizar y representar. ¿Está? ¿Y cómo aplicamos esto a nuestro proceso de crear una fotografía? No necesariamente voy a fotografiar lo que ven mis ojos, porque eso podría ser simplemente registrar una escena, como si fuera, no sé, una cámara de seguridad. Lo que debería fotografiar es lo que interpreto de eso que estoy viendo. El concepto que eso me genera, esa interpretación, viene condicionada por mi percepción. Mi percepción es todo aquello que conozco, mi percepción es todo aquello que he estudiado, las influencias que he tenido en toda mi vida, las experiencias de vida, la formación, mi cultura, todo eso de alguna manera es lo que ha desarrollado mi percepción y entiendo toda la vida que me rodea desde ese punto, desde ahí. Pero bueno, ¿cómo influye esto? Si tomamos esta fotografía, por ejemplo, y vemos el tema de la construcción, de la composición y del sentido, todo, es muy simple darte cuenta. La botella tiene la forma de ¿qué? De un monje, de un fraile. ¿Está? El nombre del producto es Frangélico, un licor muy rico, bárbaro. Los licores son bebidas espirituosas que arrancaron por allá hace muchísimos años, unos cientos de años atrás, en los monasterios, en las abadías, hechas por los monjes. ¿Estamos? Que los frailes, que toda esa comunidad. Entonces, fíjate que está arriba de un barril. Ese barril, de alguna manera, es donde se añejaban estos licores. Atrás vemos unos libros. ¿Por qué? Porque en los conventos, en las abadías, ¿qué se hacía? El tema de estudiar, de copiar. Antes de la imprenta ya estaban los copistas, que eran los que copiaban la Biblia y otros escritos. Y vemos en el fondo la sombra de un ventanal tipo iglesia o tipo así convento, muy señorial, ¿no? Con una entrada de luz así medio como angelical. Entonces todo conlleva esta cuestión del frangélico para que tenga un entendimiento, tenga un sentido. Esa fue mi interpretación a la hora de tener que hacer esta foto y de construirla de esta manera. La percepción entonces es un proceso activo, por el que interpretamos el mundo exterior a través de los sentidos, en el que intervienen nuestras experiencias y aprendizajes. Todo el tiempo estamos interpretando, en todo momento. Entonces, cuando vamos a hacer un retrato, por ejemplo, vamos a interpretar a la persona y vamos a fotografiar en base a ¿qué? A lo que entendemos de la persona, a lo que hemos interpretado, a lo que me parece que se relaciona, a aquello que de alguna manera puede estar hablando acerca de esa persona, de quién es, de por qué la iluminamos así, qué hemos encontrado en ella, qué nos lleva a componer la foto de esa manera. Interpretar básicamente es esto, dar o atribuir a algo un significado determinado. Eso es interpretar. Dar o atribuir a algo un significado determinado. Entonces, interpretar que constituye un juicio que realizamos acerca de un lugar, de una persona, de una cosa, de una situación. Lo que hacemos es juzgar, estamos estableciendo algo que nosotros creemos con respecto a eso. E interpretamos la realidad ¿desde dónde? Desde los conocimientos adquiridos, desde la personalidad heredada, desde una influencia cultural y social que tenemos, desde nuestras experiencias de vida. Todo eso, esa melange, esa cosa, es la que nos permite interpretar el mundo que nos rodea. Al ver estas dos fotos, para aquellos que no son de Argentina, les comento, esto es una comida muy típica argentina, es un guiso muy de invierno que se llama locro. Es un guiso que lleva poroto, arveja, lenteja, lleva carne de cerdo, de vaca, esto una cosa, ¿no? Vegetales. Bien, y al hacer esta foto, vemos que hay dos presentaciones exactamente de la misma comida, del locro. En la fotografía de la derecha
podemos establecer que es un tipo de fotografía editorial, o sea, nos estamos imaginando una cocina más rústica, todos los elementos con los que se produjo este plato, la cazuela de barro, muy típica para comer esto, perfecto. En la fotografía de la izquierda podemos interpretar que estamos hablando quizás de un restaurante, un comedor, un lugar donde sirven este plato. Entonces, bueno, vos te dispones a sentarte a comer ahí ese plato que es la porción en un restaurante común. Eso que utilizamos para interpretar el mundo que nos rodea, eso es lo que nosotros vamos a hacer que vamos a utilizar para construir nuestra foto. Interpretamos la situación, interpretamos el producto, interpretamos por qué hacemos lo que hacemos. Sin interpretación es muy difícil que podamos establecer una muy buena fotografía con un mensaje, que podamos contar una historia, si no sabemos qué decir con respecto a eso. Ahí radica la importancia de primero interpretar. Porque interpretar nos permite tomar decisiones para darle el tratamiento adecuado a la imagen, de acuerdo al conocimiento que tenemos. Sin conocimiento no podemos tomar decisiones, porque la foto se va a construir con tus decisiones, o por la interpretación que hiciste a través de tu mirada, de tu percepción, o por la foto que buscaste para inspirarte, que le estás copiando a otro. ¿Está? Entonces, el primer paso, y es fundamental antes de cualquier actividad tipo fotográfica o lo que sea que vayas a hacer expresiva, es interpretar. Interpretar la situación que te rodea, interpretar eso que vas a fotografiar. Ojo que esto también es aplicable a un paisaje, a una fotografía callejera, a una situación, a lo que sea. Cualquier tipo de fotografía. Interpretás qué es lo valioso de esta imagen, qué es lo que tengo que resaltar, por qué historia quiero contar. Todo eso entra en tu interpretación. Este es un tema mucho más profundo y más amplio. En otras charlas lo trato más. Pero bueno, quiero darle digamos, el seguimiento a esto que queremos llegar, que es el proceso fotográfico. Segundo, tenemos la visualización. La visualización creativa es una técnica psicológica para alcanzar una condición emocional deseada a través de imaginar una imagen concreta. Tengamos en cuenta, esto lo usan mucho los actores, por ejemplo, antes de representar alguna escena, algo por el estilo. Pero el cerebro es capaz de crear otro tipo de imágenes mentales, además de las imágenes visuales, simulando o recreando experiencias perceptivas a través de todas las modalidades sensoriales, incluyendo auditivas, gustativas, olfativas, motoras, imágenes de movimiento, táctiles, textura, temperatura, presión. A pesar de la capacidad para generar imágenes a través de modalidades sensoriales, el término de visualización creativa literalmente significa el proceso por el que una persona genera y procesa imágenes mentales específicamente, donde la fantasía, la imaginación es un recurso formidable para esta actividad. El tema es que si vos no visualizás antes, ¿cómo creás tu imagen? Si vos no visualizás, ¿cómo haces para producir esa imagen, para transmitir algo, para contar una historia en un lugar que no sería el que vos estás viendo? Este es el punto fundamental que sigue a la interpretación. Visualizo cómo me va a quedar la foto. ¿Cómo tiene que ser eso? ¿Qué cosas tengo que trabajar en esa imagen? ¿Está? ¿Qué es lo que quiero representar? ¿Cuál es la historia que quiero contar en esto? ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo estoy viendo en mi cabeza, entonces cumple con el proceso de la doble génesis. Lo primero nace en la cabeza y después aparece en la realidad cuando lo represento. Y esto nos lleva al tercer paso, representar. No me limito solo a obturar. Trabajo en la imagen con todos los recursos técnicos con los que cuento y con todo el conocimiento semiológico y comunicacional para codificar el mensaje con los signos apropiados. Representar consiste en retratar una realidad material mediante símbolos de diferentes naturalezas. Eso es representar. Es retratar, es tener una imagen, ya una representación. Los actores cuando van al teatro, al cine, lo que sea, hacen una representación de un personaje. Bueno, nosotros hacemos una representación de la realidad. Cuando hice esta foto, que ya lo he comentado en otros videos, pero bueno, me parece que es muy acertada para esto que estamos hablando. Esta es una fotografía que hice en un taller donde fotografié con bailarinas y en un lugar muy particular había escaleras de este tipo y me pareció muy bueno poder hacer una foto con esta bailarina en una escalera. Entonces dije, bueno, mira, quiero que hagas una pose acá que siga esta diagonal. La chica empezó a hacer algunas poses, cuando vi esta me gustó y digo, wow, esto está bueno.
¿Por qué está bueno? Porque sigue gráficamente la línea de lo que es la escalera, el pasamanos, la diagonal ahí está buena, todo extendido, perfecto. Y cuando me pongo a pensar un poco más allá, digo, pero ¿por qué alguien estaría con la mano levantada? Para agarrar algo, alcanzar alguna cosa. ¿Por qué uno tendría la mano así extendida? ¿Qué puede venir de arriba para querer agarrar? Y puede venir sabiduría, revelación, puede venir Dios, puede venir bendición. ¿Y todo eso cómo lo puedo representar? Lo puedo representar con luz, porque Dios es luz, porque cuando uno tiene una idea y dice, ay, se me hizo la luz y encontré la solución. Entonces fui a la parte de arriba en la escalera, puse este flash con una máscara, estas de agujeros que yo uso, y armé mi composición. Cuando los chicos empezaron a fotografiar, esta chica que había quedado retrasada, estaba fotografiando a otro lado, vino y vio esto, le digo, mira, estos son los parámetros, quiero que hagas una foto de esto acá. Bueno, encuadró, disparó, y cuando disparó y vio en la pantallita de su cámara, su expresión fue tremenda, porque dijo, no está. Y le digo, ¿qué no está? Eso que está ahí no es lo mismo que está acá en mi cámara. Digo, no, lo que vos ves en tu pantallita es lo que yo tengo en mi cabeza. Por eso siempre hablo de que fotografiar es traducir ideas y conceptos a imágenes. Es una parte fundamental del tema de fotografiar. Si yo no entiendo eso, nunca voy a expresarme, sino que voy a registrar escenas solamente y punto. Pero eso no cumple una función expresiva. Entonces, esto de alguna manera nos prepara para meternos en lo que es realmente el proceso creativo, que es a lo que veníamos apuntando. Pero esto es parte fundamental de ese proceso. Ahora, vamos a ver cómo alimentamos este proceso, estos 3 pasos, a través de lo que se denomina proceso creativo. Bien, están las 4 fases del proceso creativo de Graham Wallace, que a mí me parece muy interesante y que es bien aplicable a lo que es lo nuestro de la fotografía. Tengamos en cuenta como primera medida que en fotografía este proceso creativo, se da en la interacción del fotógrafo con el objeto o sujeto a fotografiar. O sea, ¿cómo interactúo yo con eso que voy a fotografiar? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo de alguna manera lo descifro? Teniendo en mente cómo utilizar los recursos con los que cuento para que el espectador entienda cuál es mi interacción con el sujeto u objeto. Ese es un punto clave en la fotografía. No fotografiamos para que el tipo le parezca que es lindo, que es feo, que... No. Yo lo que estoy expresando, porque si lo uso como un recurso expresivo es para expresar, para sacar de adentro, es lo que a mí me pasa con eso que fotografié. Eso es lo que quiero que entiendas. Y en base a eso, que sea un lazo que te lleve a vos a entender y a expresar qué te pasa a vos con eso o no, o a reflexionar sobre alguna cosa. De eso se trata. Y de eso se trata mucho el arte. ¿Tá? Lo artístico se trata mucho de eso. No se trata tanto de que hago cosas locas o hago cosas transgresoras o hago cosas que le gusten a todos. No. Se trata de que el artista se exprese. Nosotros cuando usamos la fotografía como medio expresivo, lo que estamos haciendo es contar cosas que pensamos, que nos suceden, que nos ocurren, cómo las vemos. De eso es el punto. Entonces, fíjense lo siguiente. Hace un tiempo atrás me contrató una empresa, estas que tienen topadoras, retroexcavadoras, todo eso, para hacer unas fotos de sus máquinas, para tener una imagen institucional. Entonces cuando yo voy a ver las máquinas, todo, se me ocurre una idea. Y digo, esto puede estar muy bueno para hacer una fotografía de este tipo. Esta es la foto que hice. ¿Tá? Claro, yo cuando vi las máquinas y todo, me agachaba y miraba y digo, wow, esto me hizo acordar a la película Transformer. Así que puse las máquinas de una determinada manera, en un horario, esperamos que se hiciera el atardecer, tuvimos un atardecer épico, ¡pum! Foto. ¿Está? Pintado con flash, lo hice. Esto tiene como unos 50 segundos, 40 segundos, iba pintando con flash. El punto es el siguiente. Yo nunca le dije a mi cliente, me había venido a la mente y lo relacioné con lo que era el tema de Transformer. No, porque aparte me pegó una patada en el trasero que me manda a volar. Es un tarado este. Vamos. Pero el tipo estaba fascinado con la foto. A mí me gustó lo que quedó. Claro, algo muy impactante. Es gente así, la que maneja este tipo de negocios y cosas. Es gente que le gusta los fierros, los motores, la potencia, los colores. Bueno, listo, ahí lo tenemos. Interpretar. Ese es un punto clave. Entonces, pues la finalidad no es hacer una foto rara. La cuestión es tener una historia en la cabeza para contar y hacerlo de la forma más atractiva posible, utilizando los recursos de una manera donde entiendo que me representan.
Eso es esta cuestión de la creatividad, para eso. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primer paso, la fase preparatoria. Se identifica el problema y se empieza a reunir todo tipo de conocimientos. Se habla del acopio de la materia prima. Lo que ocurre con esa materia prima va a determinar la calidad de la creatividad. El individuo creativo recoge durante esta fase todo tipo de experiencias vitales y de saberes sin previa censura, es decir, sin ponderar lo que puede ser importante y lo que no. Eso crea una base amplia sobre lo que es posible montar el verdadero proceso creativo. Es un proceso constante este de acopio de información. Pero en esta parte es donde nos ponemos a estudiar, nos ponemos a leer, nos ponemos a buscar. Necesitamos conocer más de eso que queremos fotografiar, o de un lugar particular, o de una costumbre, o de una sociedad, o de un producto, o de algún elemento, o de algún tipo de comida, o de alguna persona, o algún tipo de actividad, lo que sea. O a ver, como me pasó a mí. Hace ya algo más de 20 años, ponerme a ver sobre el tema de la luz y agarrar todo lo que haya. No descartamos nada. Me metí en la pintura, en la escultura, me metí en la arquitectura, a estudiar sobre el uso de la luz y por qué y de qué manera y cómo lo aplicaban. Y un montón de cosas que quizás pienso que no me sirvieron para nada, o sí, pero no importa. En ese momento acopiaba y leía y estudiaba y buscaba. Porque esa es la parte de la base del proceso creativo. Eso monta un muy buen proceso creativo. Cuanto mayor información tenemos, más cantidad, acá sí la calidad es importante, pero claro que es importante la calidad, pero la cantidad, tener una muy buena base de conocimientos nos va a permitir mayor forma de expresión. El segundo paso, la fase de la incubación. Se desarrolla en el inconsciente. Consiste en una consideración inconsciente del problema y en la búsqueda de una solución. O sea, lo que va a ocurrir acá, en esta fase, acá planea sobre el inconsciente todas las experiencias acumuladas. Representa para el individuo un tiempo de inquietud y frustración en sumo grado, que a menudo va acompañado de sentimientos de inferioridad y que exige una notable tolerancia de la frustración. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir acá es que ya estamos haciendo pruebas. Vamos a remitirnos a lo fotográfico, ¿ok? Empezamos a probar, empezamos a experimentar, empezamos a visualizar y a tener una idea y ya sabemos cuál es el resultado que queremos obtener, pero no lo vamos teniendo. No hay forma de lograrlo. No sabemos por dónde entrarle a eso. Y este es uno de los puntos claves. Acá es donde la mayoría abandona o retrocede. Acá es donde la mayoría deja, no, esto no es para mí, no era así, esto no me sirve. No. Las opciones son abandonar, rendirte o volver otra vez a la fase de el acopio, a copiar información, a seguir acopiando, que en algún momento va a salir, en algún momento va a resultar. Las ideas se van a conectar, la cosa va a ocurrir. ¿Estamos? Pero es un proceso en el cual tenemos que mantenernos firmes. Hasta que en un momento, fíjate, viene la fase de la visión o iluminación, el famoso eureka, lo vi. Es un momento totalmente ajeno a la libertad. En él, el material acumulado durante la fase incubatoria se transforma en un conocimiento claro y coherente que aflora de forma repentina. En un momento todo se nos hace claro, todo se nos hace evidente, podemos entender todo bien. Y ahí viene la fase de la verificación, que constituye la parte final del proceso, en la cual se comprueba, examina y configura la nueva visión hasta adecuarse al individuo creativo y al entorno. O sea, ya lo tenemos claro, ya lo vimos, empezamos a desarrollarlo, la cosa funciona, la cosa va, tengo ese efecto o esa resolución de problema, o estoy logrando eso que quiero lograr, ¿está? En esta fase se da el cometido más difícil, que es el de la comunicación, consistente en traducir la visión subjetiva a formas simbólicas objetivas. Traducimos ideas y conceptos a imágenes. En este momento es cuando le empezamos a dar sentido a lo que tenemos. O sea, ya descubrimos algo, empezamos a aplicar una cosa. Yo empecé con este tema de los cartones agujereados y toda esta movida. El punto que tenía es que en la aplicación no estaba muy seguro de dónde meterlo, qué hacer, de qué manera, por qué. ¿Estamos? Entonces, bueno, ahí venían un poco que las dudas, que las cosas, que esto, esas cuestiones. En ese proceso es donde vas empezando a encontrar cómo utilizar eso para qué. Porque vos querés contar una historia, porque vos te lo imaginás y por qué crees que esa es la mejor luz en lo que vos querés expresar o manejar.
¿Se entiende? Entonces, ahí es donde empezás a expresarte y a acoplar toda esta nueva idea, todo este proceso nuevo lo estás aplicando a tus fotos o a ese resultado. ¿Para qué? Para que sea comprensible, para que llegue, porque hay que hacer ajustes. Yo tuve que hacer un montón de ajustes en todo esto. Y sigo haciéndolos y uno sigue evolucionando en todo esto. Olvídate. Eso es así. Entonces, ese proceso es el que se corona con un resultado muy particular. La creatividad tiene que permitirnos lograr representar en imágenes todas las ideas y conceptos que generamos en nuestra cabeza. Por eso hablábamos de que en fotografía el punto cuál es, traducir ideas y conceptos a imágenes. Así que el primer paso para ser creativos es adquirir conocimiento. Sin conocimiento no vamos a ningún lado, sin conocimiento no vamos a poder desarrollar nada. Adquirir conocimiento es fundamental. Y aparte te voy a decir algo. Mientras sigas peleando contra la técnica, nunca vas a poder ser creativo. No podés. Si te faltan recursos técnicos, no hablo tecnológicos, hablo de recursos técnicos de conocimiento, ¿tá? O sea, te faltan recursos de cómo resolver situaciones a través de la técnica de la iluminación, de la composición, del manejo de la cámara, de todas aquellas cosas que implica del revelado, de la edición, de Photoshop, del Lightroom, de esto, del otro. Entonces, si te falta ese conocimiento, no vas a poder ser creativo. ¿Por qué? Porque estás peleando contra él, saber cómo puedo hacer con esto que no sé cómo hacerlo. Entonces, esas ideas creativas no tienen salida. Estamos hablando de que uno de los puntos fundamentales es el dominio del conocimiento. Necesitas tener el dominio de conocer. Necesitas tener conocimiento, porque sin conocimiento no vamos a ningún lado. Quiero proponerte algo que puede ayudarte mucho en tu proceso creativo. Hoy en día podés capacitarte con quien quieras y donde quieras. Hay un abanico muy grande de posibilidades. En mi plataforma online vas a encontrar toda una serie de cursos por demanda que te van a permitir capacitarte y crecer como fotógrafo. Tenés curso inicial, iluminación, composición, vas a tener talleres de retrato, de fotografía de producto, cursos de comercialización para fotógrafos profesionales, cursos sobre morfología, creatividad, usos creativos del flash, cursos básicos y avanzados. Todo lo necesario para poder pasar al próximo nivel en tu calidad fotográfica. Enemigos de la creatividad, la tradición, la comodidad y la mediocridad. Son tres enemigos tremendos que tenés. La tradición, el famoso siempre se hizo así. Siempre se hizo así. ¿Por qué tenés que cambiarlo? ¿Qué te pensás que sos vos para cambiarlo? No. Eso no está bien. Eso no se hace de esa manera. Se hace como siempre se hizo. El siempre se hizo así es el peor enemigo que tenemos. Atento con eso. Cuidado que es dramático esto. Segundo, la comodidad. Si estás cómodo con lo que tenés, con lo que haces, ¿para qué quieres ser creativo? Es muy difícil que te pongas a ser creativo en una situación así. ¿Por qué? Porque las cosas te salen bien, tenés el éxito que tenés. Ahí lo que tenés que apelar es a la curiosidad. Yo ya lo vengo diciendo, yo calculo que en un 90% de las veces somos creativos por necesidad y no por tanto curiosidad, por lo menos en mi caso personal. Pero si es así, ahí tenés que recurrir a la curiosidad. Porque cuando estás cómodo, estás bien, la cosa fluye, y te pones a pensar en eso. Y tercero es la mediocridad. Conformarte con que, no, bueno, ahí está bien, ya con eso estamos bien, ¿para qué vamos a ir más allá? Listo. Mediocridad es un término que viene del latín mediocris, que era la mitad y ocris la montaña. Entonces, es como que el mediocre era aquel que se proponía subir la montaña, pero llegaba hasta el medio y decía, no, ya está bien, con esto ya es suficiente, no hay problema. Ese era un mediocre, ¿ok? Entonces, la mediocridad también es un enemigo, porque la creatividad demanda un esfuerzo. Demanda una lucha, demanda un sacrificio. Entonces aquel que no quiere pagar ese precio, bueno, tranquilo, lo tomo por otro lado. ¿Está? Atento con eso. Tres enemigos fundamentales de la creatividad. La tradición, la comodidad y la mediocridad. Ahora, tenemos un enemigo a vencer, fundamental ese enemigo, y que no nos podemos rendir. Tenemos que vencer el miedo al ridículo y el miedo al fracaso. ¿Por qué hablo del miedo al ridículo? No quiere decir esto que tenemos que hacer el ridículo, pero nuestra mente nos puede advertir de que guarda que si esto fracasa vas a hacer el ridículo. Si esto no sale bien vas a hacer el hazme reír. ¿Está? Y es más,
Si sale bien, al principio, aquellos que no lo entiendan o no lo acepten, te van a atacar. ¿Por qué te van a atacar? Porque ellos se sienten incómodos, porque ellos se sienten desafiados, quizás. ¿Está? Entonces te atacan. ¿Qué te crees que sos vos para hacer este tipo de cosas? Mirá qué payaso, qué ridículo. Eso no está bien así, jajaja. Ja, ja. Y si te salió mal, peor todavía. Es como que le estás dando más pasto para que coman. Pero no importa, hermano, porque es así la vida. ¿Entendés? Es así. Hay un montón de inventos, hay un montón de desarrollos que iniciaron siendo criticados, atacados, hasta que después vieron la luz y triunfaron y bueno, fue un éxito. Entonces el punto es que en este camino del crecimiento vencemos el miedo al ridículo. Porque aquello que hagamos que es distinto, que sale de la norma, que es diferente, muchos lo pueden atacar por ese lado. Y el otro miedo a vencer es el fracaso. Porque vas a fracasar. No hay duda de eso. Estás generando algo nuevo, algo diferente, algo distinto. Que te salga de una sería una en 25.000 millones. O sea, es como las probabilidades. Es muy difícil. Entonces, lo más probable es que vayas a fracasar. Vas a tener momentos así. Y ahí es donde vas a tener que levantarte. Por eso te hablo de prepararte para fracasar. Porque en el camino de la creatividad tenemos más fracasos que éxitos. Siempre. Henry Ford lo tomaba así. El fracaso nos da la oportunidad de empezar de nuevo, pero con más inteligencia. Mientras que Guilford decía que la creatividad implica huir de lo obvio, de lo seguro y lo previsible, para producir algo que resulta nuevo. Entonces, este es el momento adecuado para que des tu salto a la creatividad. Estás enterado, estás comunicado, ¿está? Mi idea en este proceso de estas charlas que hemos tenido era que tengas ese punto de decir, bueno, ok, perfecto, quiero ser creativo, quiero entrar, bueno, que esto te impulse a hacer y que sepas con todo lo que te vas a encontrar. Es bueno el camino de la creatividad, es buenísimo, te permite desarrollar un montón de cosas, ser feliz en un montón de aspectos porque sos productor de cosas, generás todo el tiempo, te asombrás con las cosas que haces, con las cosas que te pasan, con las que producís en vidas de otros, es maravilloso. Pero es un camino duro, es un camino que tiene lo suyo, sobre todo para no ser un farsante. Hay un montón de creativos que son unos farsantes de cuarta, entonces atento, ¿está? Sobre todo para no ser un farsante, porque vivir una vida de farsante, qué sé yo, hay gente que no tiene problema. A mí me decepcionaría mucho. Así que bueno, me gustaría saber tu opinión, me gustaría que me escribas acá abajo y opines saber acerca de qué pensás de todo esto, que me aportes ideas y cuestiones, porque está bueno en este ida y vuelta como muchos van aportando cosas que a mí me hacen crecer mucho y a los que leen los comentarios también crecen un montón. Que te suscribas al canal, que le des ahí clic a la campanita como para que estés avisado de las novedades, de las cosas que voy subiendo y que podamos seguir andando y creciendo en este camino que nos nutre muchísimo en el aprendizaje y sobre todo en lo nuestro, esto que amamos tanto, que es la fotografía. Muchas gracias por acompañarme, siempre estar ahí presentes y nos vemos en una próxima charla en Fotografía entre Mate y Mate.